Sí, cuando hablamos de salud y comunidad, entendemos que las personas no viven solas. Nadie vive solo. El ser humano es un ser social. Pero cuando hablamos de ser seres sociales, o sea, seres vinculares, nos estamos vinculando con nosotros mismos, con nuestra corporalidad, con los espíritus, como decía Jaime Gacache. Nos conectamos con otros, construimos mundos nuevos, mundos posibles, abrimos nuevas posibilidades con otros. Pero todo esto sucede también en vinculaciones con el ambiente. Y el ser humano ha descuidado esa vinculación y las consecuencias están a la vista. El desastre ambiental en que estamos involucrados nos afecta profundamente y nos va a afectar aún más a las futuras generaciones. El daño es impresionante. La pandemia nos ha mostrado con una brutalidad de que no somos independientes. La salud humana, el bienestar humano y el bienestar de los animales es algo interdependiente, estamos totalmente involucrados. Así lo han entendido los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la que las naciones se han propuesto para los próximos años objetivos y metas y con respecto a, yo les mostré en la otra sesión, les mostré que aquí tiene que haber un balance, un equilibrio, en que nadie quede atrás. Y cuando hablamos de nadie, no solamente estamos hablando de nosotros como especie, estamos hablando de la sostenibilidad que se juega justamente en este balance, en este equilibrio, en este interdepender. Y es por eso que hemos querido hoy invitar a Lorena Jofré, decana de nuestra querida y vecina facultad de medicina veterinaria, a Marcela Fresno, quien está a cargo del magíster, en la que dirige, si no estoy equivocado, me corrige Lorena, dirige el magíster de Una Salud. Y Viviana, que es parte de nuestro equipo, que también ella siempre ha estado muy involucrada en este tema. Y queríamos escuchar y conversar después cómo miran, cómo ven ustedes, qué entienden por una salud y cuáles, al juicio de ustedes, son sus principales desafíos. Lorena, tú nos dices cómo lo Gracias, piensas, cómo lo Osvaldo. organizas. Perfecto. Bueno, partir agradeciendo la invitación a esta conversación. Para nosotros, la verdad es que es súper interesante conversar con ustedes que están justamente analizando aspectos de la salud comunitaria, el analizar este concepto que yo creo que es un concepto que no es muy conocido, esta estrategia. En otros países está bastante más integrado que en Chile, así que esperemos que podamos contribuir justamente a la conversación e ir predicando el poder aplicar este concepto y esta estrategia, esta iniciativa que ya lleva hartos años, ¿no es cierto?, funcionando en diferentes países. Tenemos una pequeña presentación para poder contextualizar un poco el enfoque de One Health, una sola salud, que es lo que queremos compartir con ustedes. Y también después, ¿no es cierto?, algunas preguntas que tenemos preparadas también para partir la conversación. Bueno, ahí con Marcela y con Viviana vamos a ir ahí interactuando en esta conversación y vamos a partir con este contexto y partiendo con la historia de One Health, de dónde nace, y como ustedes saben, los últimos años, ya llevamos hartos años, no sé si das la siguiente, Marcela, ya llevamos hartos años en que efectivamente la población mundial ha ido creciendo de una manera súper importante. Ya se habla que para el 2050 vamos a tener una explosión demográfica que va a superar los 9.900 millones de habitantes y para final del siglo esto puede llegar hasta los 11.000 habitantes, lo que nos lleva a enfrentar la situación de la salud con un nuevo enfoque, ya que es lo que de ahí nace, ¿no es cierto?, el concepto
de una sola salud, y nace justamente de estos desafíos que la globalización hoy en día nos llama a tener que considerar de una manera mucho más importante lo que ocurría antiguamente. Todos estos cambios sociales, cambios culturales que la globalización finalmente nos enfrenta como desafío, la integración de nuevas culturas, la integración de nuevos negocios, nuevos mercados, la conectividad, ¿no es cierto?, los movimientos migratorios, hacen que cambie nuestro panorama, nuestra manera de enfrentar la salud. Esta forma, como decía Osvaldo, esta alteración ecológica del medio ambiente, el cambio climático, que llegó ya, ¿no es cierto?, para quedarse ya hace tantos años, con esta escasez hídrica que claramente nos llama también a producir nuestros alimentos de una manera totalmente diferente a lo que ocurría, digamos, antiguamente. La relación con la fauna silvestre, la biodiversidad, el impacto del medio ambiente y la producción, ¿no es cierto?, animal intensiva, hace de que hoy en día tengamos que enfrentar las emergencias y las reemergencias de patógenos potencialmente zoonóticos de una manera bastante diferente a lo que ocurría años atrás. Y esto claramente llegó para quedarse, y prueba de ello, ¿no es cierto?, es la pandemia que actualmente tenemos hoy en día de coronavirus, en donde ya en países se están integrando mesas de conversación con el concepto de una sola salud, yo diría que bastante más avanzado como lo estamos haciendo hoy en día en Chile, que creo que es parte de lo que a lo mejor en esta reunión podríamos conversar. ¿Cómo enfrentar este desafío de incorporar el concepto y la estrategia de una sola salud en nuestro país? Bueno, el concepto de una sola salud nace, ¿no es cierto?, de esta colaboración de múltiples disciplinas para la óptima salud humana, salud animal, ¿no es cierto?, y también la salud del ecosistema o el medio ambiente donde coexisten, ¿no es cierto?, las especies humanas y animal. Y nace también como una colaboración a partir de diferentes organizaciones. Está la OMS, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de la Salud, posteriormente, ¿no es cierto?, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, se juntaron a conversar en diferentes conferencias y a ver de qué manera enfrentar estos nuevos desafíos de la salud pública mediante esta interacción, esta interdisciplinaridad entre las diferentes, ¿no es cierto?, disciplinas y sectores, y con eso potenciar también un trabajo mucho más organizado, con mejores comunicaciones y por supuesto más eficiente desde el punto de vista de los resultados. Bueno, y a partir entonces de este concepto, una sola salud, nacen diferentes temáticas a partir de esta iniciativa, como es la inocuidad alimentaria. Posteriormente, ¿no es cierto?, está el control de la zoonosis, que es un punto también súper importante dentro del One Health. Tenemos también todo el trabajo de la ecología de los vectores, cómo enfrentar también este crecimiento de diferentes vectores en diferentes países, y la lucha contra la resistencia antimicrobiana, que sin duda es un tema también bien importante, digamos, de una sola salud. Marce. Muchas gracias, Lorena. ¿Me escucho duplicada o no? No, te escuchas perfecto. Ah, ya, es que yo me escucho en alguien. Bueno, un poco siguiendo la línea de lo que nos comentaba Lorena, en realidad hay que pensar, y como bien lo decía Osvaldo, que nosotros no estamos solos en el planeta. Nosotros estamos insertos en el ecosistema y hay muchos microorganismos que conviven con nosotros, además de toda la población de animales, plantas, animales acuáticos, terrestres, aves e insectos. Entonces, cualquier impacto que nosotros hagamos para romper la población va a hacer que repercuta en la dinámica de estas mismas poblaciones. El tema es que estas poblaciones no conviven solas tampoco, estamos todas conectadas y de repente, si es que afectamos a una, va a afectar a las otras. Por ejemplo, hay muchos cambios que Osvaldo lo dijo, que han sido por nuestro impacto, el impacto antrópico, que han llevado a que se altere todo este ecosistema. Y cuando digo ecosistema no me refiero solamente a la naturaleza, el ecosistema somos todos, incluyéndonos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si es que hay una pérdida de hábitat, como la destrucción de un bosque para hacer una ciudad o una carretera,
toda la vida que vivía en ese lugar va a tener que moverse a otro lugar, o se pierde o se cambia, ¿ya? Entonces, eso lleva a que todas estas comunidades vayan a interactuar de una manera a la que normalmente no estaban acostumbradas. Por ejemplo, si tenemos una comunidad de animales que vivía en ese ambiente y se le destruye, esos animales van a pasar a quedarse en la ciudad o se van a morir. Y eso lleva a que todas estas interacciones nos lleven a la transmisión de, por ejemplo, enfermedades, ¿ya? Un ejemplo claro es lo que estamos viviendo ahora, pero uno siempre piensa en las enfermedades como que el traspaso de enfermedades es solamente de humanos a animales, pero también ocurre entre especies animales, por ejemplo, entre especies de animales silvestres o entre especies de animales domésticos o con nosotros ahí involucrados. Entonces, estamos todos constantemente conectados a través de la transmisión de microorganismos. No siempre esos microorganismos van a ser patógenos, no siempre van a llevar a una pandemia mundial que nos va a tener encerrados, pero esa interacción siempre está, ¿ya? Y eso es a nivel micro, pero eso mismo lo podemos ver a nivel macro, con las plagas de roedores, por ejemplo, las palomas en las ciudades, etcétera. Ahí tenemos una interacción de que porque hubo una pérdida de hábitat en algún momento en la vida, nos llevó a que esas especies tengan que convivir con nosotros, porque les quitamos su espacio, ¿ya? Entonces, bueno, eso, dentro de otras cosas, nos ha llevado a la emergencia de epidemias y pandemias importantes a lo largo de la historia. No vamos a hablar de todas ellas, solamente les quiero dar un par de datos, que no sé si ustedes sabían que el 60% de las enfermedades infecciosas en humanos tienen un origen en los animales, o tuvieron o lo tienen. ¿Qué quiere decir eso? De que puede que haya sido una enfermedad que se originó en una población animal, como el VIH, y que ahora ya está inserto en la población humana, ya no necesita al animal para mantenerse. Pero hay otras de que sí necesitan al animal para transmitirse. Y además, el 75% de las enfermedades emergentes, es decir, las nuevas que van apareciendo, tienen un origen animal. Entonces, cuando aparecen las pandemias y las epidemias por zoonosis, es cuando nos acordamos de que en realidad estamos todos conectados, pero siempre lo estamos. Y bueno, de las 4 últimas pandemias que podemos resaltar a lo largo del último siglo, porque hay muchas más, o epidemias importantes, tenemos por ejemplo en el año 2002 el SARS, donde se relacionó a los murciélagos, después las civetas como hospedero intermediario, que lo transmitían al humano, y si se fijan el número de muertes, porque normalmente uno ve los costos de las enfermedades, bueno, ustedes lo saben mejor que yo incluso, pero por el impacto directo que afecta al humano, en este caso las muertes, los enfermos, los costos de tratamiento, pero ya vamos a ver un poco de eso. Entonces, por eso les voy a recalcar el número de muertes. Los muertos en el SARS fueron alrededor de 700. Las muertes en la influenza aviar, el brote que hubo desde las aves comerciales en el 2004 por H5N1, fueron alrededor de 600. Luego con la influenza porcina, luego llamada influenza humana, H1N1 2009-2010, ahí ya el número de muertos aumentó aproximadamente a 200 millones de personas. Ahora, en el SARS-CoV-2, que causa el COVID-19, esto no está actualizado, lo actualicé aquí, se cree que la fuente de infección han sido los murciélagos, con una especie intermediaria que no está definida, el pangolín se descartó ya, pero los muertos a la fecha son alrededor de 4,5 millones de personas, donde los infectados llevan aproximadamente 200 millones de personas, ¿ya? Entonces, si se fijan, desde el número de muertos en la última pandemia de gripe porcina a la actual, hay muchas más muertes alrededor del mundo. Entonces, ahí es cuando nos empieza a importar un poco más qué es lo que está pasando y en toda esta conexión e interacción que podemos tener con los animales. Y un poco para salir del lado de la salud propiamente tal, porque estos también son costos económicos que uno puede tener en las naciones, ya sea a nivel de país o a nivel global.
Estos son los costos de distintas epidemias y pandemias que han ocurrido en el mundo, y en el dibujo marca el sector que fue afectado principalmente por esa epidemia o pandemia. ¿Ya? Entonces vemos, por ejemplo, que en el SARS del año 2003-2004, el área que más fue afectada fue el área de los viajes. Luego con la influenza aviar tenemos que se afectó el área de agricultura, específicamente de las aves comerciales. Luego con el H1N1 se afectó el sector porcino, viajes y también ecoturismo, o sea, turismo y eventos públicos. La minería con el ébola y el turismo con el Zika. ¿Ya? Entonces podemos ver de que el impacto de todas las enfermedades ya está siendo más allá del costo propiamente tal en salud, sino que ya estamos afectando otros sectores. Y si por ejemplo vemos qué oportunidades de manejo de riesgo de enfermedades podemos aprovechar para prevenir una enfermedad y evitarnos estos costos, vemos de que podemos abarcar en la agricultura, por ejemplo, con la vacunación animal, con mejorar los sistemas de bioseguridad, que sería agricultura ambiente, vacunación animal, específicamente el área médica, o mejorar el tema de la creación de medicamentos, o mejorar los existentes, la farmacéutica. Entonces, si se fijan, hay muchas áreas que se pueden abordar para enfrentar una misma problemática, que es la prevención de enfermedades y el manejo del riesgo de ellas. Entonces, por eso de que nosotros hablamos en el concepto de una salud, de que hay una interdisciplinariedad, porque necesitamos diversas disciplinas que nos ayuden a poder solucionar las problemáticas que ocurren en salud, desde la perspectiva humana, con la salud pública, las ciencias sociales, la medicina propiamente tal, la salud animal con la medicina veterinaria, la zoonosis, y en el tema del medio ambiente, la ecología, la urbanización, para ayudar a crear políticas públicas que sean sustentables con el medio ambiente, para que no ocurran este tipo de problemas. Lore. Bueno, y ahí tenemos preparadas algunas preguntas a partir de la conversación para poder abrir un poco el diálogo. Y ahí la primera pregunta es: ¿cómo podemos involucrar en esta estrategia One Health a las diferentes disciplinas relacionadas con la salud humana? ¿Cómo podemos conectarnos de mejor manera, comunicarnos de mejor manera? ¿Qué creen ustedes que debiésemos incluir como nueva estrategia? ¿Vamos haciendo ahora o las hacemos todas? Las hacemos, les sugiero que escuchemos a Viviana y Dale. después hacemos una ronda. Se acaba de sumar Gloria Molina. Hola Gloria. Gloria es la ministra de Salud, allá se dice secretaria de Salud, de Tamaulipas. ¿Lo digo bien, querida amiga? Un gusto saludarte, Osvaldo. Sí, muy bien. Soy la secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas, aquí en México, a sus órdenes. Y un honor poder estar con ustedes. La vez pasada iba a estar, pero tuve ahí un inconveniente de gira con el señor gobernador y me quedé atrapada sin red y no pude conectarme, pero estoy a sus órdenes y muy agradecido, Osvaldo, por invitarme a este conversatorio. Muchas gracias. Gloria, ¿puedes esperar unos minutos para poder cerrar el tema de una salud? ¿O cómo estás de tiempo, Gloria? Sin problemas, te he dedicado toda la tarde, así que estoy encantada. Gracias. Viviana, entonces te escuchamos a ti y después damos una ronda de preguntas. Sí, está bien. Voy a compartir, también tengo una presentación para ver si puedo compartir. Siguiendo la línea de mis colegas acá, y también incorporando el concepto de lo que es un enfoque de una sola salud, también se puede entender, para incorporar lo que mencionaban recién de las interdisciplinas, ¿ya? Un momento, gracias. Es importante que lo podamos entender, que este concepto de una salud nos permite dar un enfoque de tipo colaborativo, que sea multidisciplinario y que sea multisectorial,
para enfrentar todos los peligros que mencionaron los colegas recién, y que eso se da principalmente por la interfaz que nos encontramos desde la parte humana, la parte medio ambiente, la parte animal, y que obviamente va a impactar directamente a los distintos niveles, ya sea a nivel subnacional, nacional y regional. Entendemos que este concepto de una salud ya viene de los esfuerzos organizados de las tres organizaciones, un esfuerzo tripartito que se habla, donde se inicia esta conversación principalmente desde la primera pandemia que hubo de H1N1, donde fue necesario el trabajo colaborativo de estos tres sectores, de la OMS, de la OIE y de la FAO, que permitieron entender cómo las enfermedades ya de los animales van a tener un impacto tanto político, social y económico a las personas, donde sobre todo esta pandemia de H1N1 afectó principalmente a la parte pecuaria, pero también afectó también a la salud humana, sobre todo en la parte de Asia, en Europa, donde afortunadamente no llegó a América Latina en ese momento, pero en Chile llegó otra variante de la H7N1, donde solamente pudo afectar la parte pecuaria. Como forma complementaria, como mencionaron recién, podemos entender que una salud no solo abarca a temas de zoonosis, siempre se relaciona una salud principalmente con las enfermedades que son transmisibles de los animales hacia las personas. Pero también existe un tema importante que también se considera como pandemia, que es la resistencia de los antimicrobianos, donde es considerada como otra pandemia que es de curso lento y que está afectando también a la interfaz de la parte humana, salud ambiental y también del medio ambiente. En esta diapositiva traté de contextualizar cómo este concepto de una salud ya se empieza a establecer las relaciones de las distintas áreas, por ejemplo, donde a partir de la reunión interamericana ministerial entre salud y agricultura que se celebró en Paraguay, se pusieron a establecer ya las definiciones y el entendimiento y el aporte de lo que es la salud pública veterinaria y el vínculo principal que va a tener una salud con el objetivo de desarrollo sostenible, entendiendo que la agricultura ya es esencial para la salud, ya que permite producir los alimentos para el consumo humano, pero al mismo tiempo la agricultura se asocia a problemas de la salud relacionados también en la parte de carencia, con la desnutrición, con la subalimentación y con las enfermedades transmisibles del alimento que se conoce con la sigla de ETA, ¿ya? Pero también existe el entendimiento que la salud también es esencial, ¿ya?, para la agricultura, ya que todos los problemas de salud que van a afectar a las personas, ¿ya?, permite relacionarlo y entender una percepción de riesgo que va a existir con la contaminación de los alimentos que van a impactar directamente al rendimiento laboral, a la demanda de los alimentos, a la cantidad de ingresos y a la parte de productividad de cada uno de los países involucrados que sean afectados por estos eventos de salud, ¿ya? Por esta misma razón, ya los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo relacionados con el objetivo número 3, pero también están relacionados los otros objetivos, como por ejemplo el bienestar y de salud y bienestar y animal, ya permite entender la importancia ya que tiene la salud en cuanto cómo los eventos que van a afectar eventos zoonóticos van a afectar ya a la calidad y a la productividad de estos alimentos. Por lo tanto, se necesita que se generen productos que sean sostenibles en el tiempo y que sean inocuos para las personas, ¿ya? Por lo tanto, es necesario ya desarrollar capacidades intersectoriales, multisectoriales, que contribuyan a los aspectos de una salud. ¿Para qué? Primero que nada, para reforzar los servicios de salud, salud animal y la inocuidad alimentaria,
para poder generar una inteligencia epidémica que genere un sistema de alerta temprano y eficiente para la reparación de respuestas a las enfermedades emergentes y reemergentes, para la coordinación de investigación y desarrollo en áreas patógenos zoonóticos, que se incluya la importancia de la resistencia antimicrobiana para generar una inocuidad alimentaria, sobre todo con la incorporación también del Códex Alimentario, que permiten el establecimiento de normas que permiten mantener esta inocuidad y que todo el proceso que va desde el campo a la mesa se pueda mantener los niveles óptimos para que se genere esta inocuidad y que no afecten estos patógenos a las personas. También se involucra lo que es la rabia canina, donde más adelante lo voy a mostrar como una imagen, donde se espera actualmente, existe un programa que permite la erradicación a nivel mundial de la rabia canina, principalmente en el año 2030, pero producto de toda esta contingencia sanitaria que nos encontramos viviendo, yo creo que va a ser medio complejo que se pueda lograr debido a todos los problemas que existen, y que están involucrados directamente con los desarrollos asociados a cada país. También se encuentra la influencia zoonótica, también está el patógeno MERS, que es directamente un coronavirus que está asociado a camello y que permitió una transmisión a las personas y generó también una preocupación a nivel mundial. También está la tuberculosis, está la enfermedad de transmisión vertical por los insectos. Principalmente también está potenciado por los cambios climáticos, que han facilitado también la proliferación de los insectos, y que estos también son responsables también de la transmisión de ciertos patógenos y que van a afectar a la salud de la población. También está la fiebre del Valle del Rift, donde esto también está asociado ya a los cambios climáticos, y se veía expertos asociados a este tema, que esta enfermedad en general cumplía como un patrón y que se daba principalmente cada 30 años, y producto de estos cambios climáticos, esta enfermedad principalmente ya está apareciendo en forma mucho más frecuente cada 2 años en las las localidades que se ven desfavorecidas por esta enfermedad. ¿Ya? Por lo tanto, en este concepto de una salud, si bien no existe una institución que trabaje principalmente a la implementación coordinada de una salud, y por más que los esfuerzos que existan de esta organización de tripartita que se habla, de la FAO, la OIE y la OMS, y que estos estimulen a los países, si bien esta no se inicia y si esta no se inicia o no se articula con un trabajo local, con un trabajo que involucre a las comunidades, en su implementación va a ser difícil que se pueda realmente abordar el trabajo intersectorial, porque si bien existen experiencias favorables de este concepto de una salud, es importante que estas evidencias partan principalmente de la parte local. Y en esto juega un rol bastante importante las universidades, principalmente porque es necesario que el enfoque o que la incorporación ya parta desde una educación y de una incorporación curricular desde el inicio, desde que los estudiantes ingresan a la universidad, y que ésta se mantenga principalmente a lo largo de toda la parte curricular, donde las intervenciones que se hablan de sociales, ya como por ejemplo los operativos de esterilización, ya tengan un seguimiento mucho más continuo y que permitan realmente, más allá de esterilizar un animal, también involucren las necesidades y también se identifiquen las potencialidades también que una comunidad pueda tener con respecto al manejo de una salud.
Por lo tanto, es necesario ya que en esta colaboración y este enfoque intersectorial que va a tributar o va a impactar directamente al enfoque en salud, pueda también abordarse desde esta área para que las personas también puedan tener un mayor conocimiento sobre los efectos y sobre las implicancias que pueden tener ciertos eventos en salud de los animales sobre la salud de las personas. Aquí en esta imagen podemos ver, por ejemplo, esto es una plantación de arroz, donde podemos ver que cómo coexisten, por ejemplo, los patos en estas plantaciones, y que en algunos países esto es algo que sucede se normaliza, ¿ya? Pero esto también está directamente relacionado con los sistemas de producción y mercado de cada país. Por lo tanto, no existe una receta ya que pueda determinar en realidad lo que funciona en un país no se puede extrapolar directamente a otros países, porque el concepto o el enfoque de una salud va a depender principalmente del contexto político, social y económico que pueda tener este país, y los abordajes principalmente de vigilancia, de identificaciones de factores de riesgo. Ya, eso, yo creo que eso es lo más importante para que se puedan generar intervenciones que sean eficaces y que vayan a las particularidades de cada sector. En la foto que está un poco más abajo, no tengo un puntero, pero no sé si pueden ver mi cursor, también existen también las realidades locales o comunidades, por ejemplo, rurales, que tienen como la crianza, se llama de crianza tras patio, donde van a coexistir distintas especies, y eso también facilita, sea como un factor de riesgo, que permite ya que ciertos patógenos que afectan a una determinada especie puedan saltar de distintas especies. Por lo tanto, en este rol de médico veterinario de identificar estos factores de riesgo, permite también en la educación de las personas y el manejo de prevención y de promoción de la salud. Por lo tanto, lo que puedo aportar desde el sentir y mi trabajo también desde el Departamento de Salud Comunitaria, la importancia ya del rol del médico veterinario para la contribución de una salud, donde la importancia del médico veterinario permite en que se focalice en que exista una salud para todos, y que esta salud para todos vaya más allá de la accesibilidad del servicio de salud, sino que también dé cuenta de las desigualdades, ¿ya? Que son injustas y que son innecesarias, y que van a afectar directamente a los grupos más vulnerables, como por ejemplo la ruralidad, como también los grupos de ciertos pueblos originarios, ya que son como los más afectados principalmente, y que van a afectar y van a presentar una menor supervivencia y una menor probabilidad de recibir principalmente los servicios de calidad, también asociado también a lo mejor al lugar geográfico que puedan tener con las distancias con los distintos servicios de salud. Por lo tanto, desde este rol social del médico veterinario, que se integre, que comparta con la comunidad, y que vaya más allá de una intervención puntual, que permita hacer un diagnóstico que sea oportuno y precoz. Y para eso también es importante que se generen cambios, principalmente de los gobiernos locales, que permita que permite hacer un diagnóstico oportuno, y que pueda identificar estos pequeños nudos críticos para poder hacer una intervención que sea oportuna y que sea eficaz. Por lo tanto, en esta identificación de zoonosis ya rurales, más allá de la identificación de los factores de riesgo, es importante de la conexión de los distintos sectores a nivel local. Es necesario ya que exista un análisis de los riesgos, que exista una vigilancia
epidemiológica de todos los procesos que están relacionados con esta interacción entre los animales y los grupos humanos, y que exista una comunicación efectiva para que se vea reflejado una protección ya que sea efectiva tanto para los animales, tanto para las personas y también para el ecosistema. Dentro de los como modelos exitosos de una salud, puedo rescatar lo que pasó con el Servicio Agrícola Ganadero cuando hubo esta pandemia de la influenza aviar, ¿ya? Donde el Servicio Agrícola Ganadero generó comités de trabajos, comités de diálogo, que se involucraran todos los sectores, tanto públicos, privados, y eso permitió que la comunidad, que sean los pequeños ganaderos, crianceros, con los grandes ganaderos, pudieran conversar y poder dar como una solución y una intervención bastante oportuna frente a la pandemia que se estaba viviendo en ese momento. Por lo tanto, es necesario considerar una salud que debe considerar la necesidad local, considerar el contexto político, social y económico, y por lo tanto, a través de esta incorporación local, a través de este diagnóstico local, permitan generar como identificar los distintos factores que permitan desarrollar todas estas nuevas iniciativas. Vuelvo a repetir que estas nuevas iniciativas ya no existen como una receta que funcione para distintas partes, sino que va a depender principalmente del contexto social, político, cultural de las poblaciones que están viviendo y de la involucración de los distintos sectores para poder dar respuesta a estos eventos de salud. Como mencioné anteriormente, esta es una foto que saqué de la OMS sobre el plan estratégico mundial para eliminar la rabia al año 2030, donde aquí puse los actores donde participan estos organismos tripartitos de la OMS. Viviana, ¿Sí? te pido que vayas cerrando porque para Sí, poder tener ocasión de... Esta es la última. Entonces, en esta participación específicamente permite también la necesidad de incorporar también cómo la comunidad puede participar en este levantamiento de eventos que van a tener un impacto a los trabajadores de la salud y que estos puedan hacer una intervención que sea efectiva, ¿ya? Y a modo de conclusión, entendiendo que la salud se debe, este concepto de una salud debe tener una implicancia del desarrollo local, que la salud se debe ser abordado del enfoque multisectorial y que la salud debe ser reconocido principalmente ya desde el gobierno como una prioridad desde la agenda política y para poder existir una distribución de los recursos y leyes que puedan fomentar el desarrollo de esto. Eso es como a modo de conclusión, puse más puntos, pero en realidad para que ustedes lo puedan ver cuando estudien la materia. Eso. Muchas gracias, Viviana. Tenemos unos minutos por si alguien tiene que, antes que conversemos con Gloria desde México, para aprovechar que está Lorena y Marcela y Viviana con nosotros para preguntar cómo ven esto que, por un lado, les recuerdo que cuando hablamos de funciones esenciales de salud pública, ¿se acuerdan cuando hablamos de funciones esenciales? Bueno, este es un tema que es parte de del rol indelegable del Estado y de las naciones. Y aquí hay temas que tienen que ver con salud global. ¿Y se acuerdan cuando hace un rato Jaime Ibacache de Chiloé mencionó el tema de la salmonera y cómo eso había generado un cambio en el ecosistema y que estaba generando cambios culturales? O sea, lo que quiero decir que cuando hablamos de comunidad, ya no es solo, no solo los seres humanos necesitamos uno del otro, sino que necesitamos de mirar esto con una amplitud de interdependencia aún mayor. Preguntas a Marcela, Lorena, Viviana. O comentarios, reflexiones.
Ahí teníamos una pregunta cuando terminamos la presentación de qué manera podemos en Chile también enfrentar este desafío de One Health e incluirlo dentro de nuestro trabajo. ¿Cómo creen ustedes que esta estrategia debiésemos incluirla o desarrollarla? ¿O de qué manera ustedes la incluyen? También puede ser. Yo creo que falta café. Qué buena la confluencia, bueno, de la decana, del decano y de los dos magísteres. Creo que es un hecho muy interesante que hayan empezado los dos magísteres y que nos estemos encontrando. Esa es una muy buena señal, tal como planteaban las tres expositoras. Me parece muy, muy bueno, muy sano. Yo quería comentar algo como de una experiencia como de veterinaria, cómo las distintas organizaciones, está el INDAP, está el SAC, también a veces no conversan. Por ejemplo, cuando se trabaja en la parte rural, viene la gente del INDAP y ofrece que, por ejemplo, una cierta plantación se tiene que hacer porque la teoría dice que esto debe ser así. No se incorpora también los saberes propios de las comunidades y que es importante incorporarlo. Entonces, en este concepto de una salud con el trabajo con la comunidad, es importante esta incorporación de los propios saberes, de la trayectoria que tienen las personas, porque la crianza animal no nace, o sea, viene de generación en generación. Entonces, a veces muchos los recién egresados van a trabajar con las personas y viene con la teoría en la cabeza. Entonces, dice, no, usted tiene que hacer tal cosa, pero en realidad nos estamos enfrentando principalmente con una persona, un adulto mayor que ha trabajado toda su vida en el campo y él sabe cómo maneja los animales, sabe sus sentimientos, sabe sus nombres, sabe sus mañas. Entonces es importante que nuestra profesión como médico veterinario también incorpore ya lo que ellos saben. También tienen conceptos asociados a su cultura. Por ejemplo, está el pirigüín, que también le llaman como la fasciola hepática, que permite específicamente que a veces, muchas veces los médicos veterinarios hablan con un lenguaje que no es entendible para las personas. Entonces, en esta convergencia del saber teórico de los expertos que venimos nosotros, también pasa lo que pasa en la salud humana. ¿Cómo incorporamos incorporamos estos conocimientos y podemos desarrollar un lenguaje común para favorecer principalmente lo que es la sanidad animal, humana y también del ecosistema. Vamos cerrando, Viviana, porque ya te veo al borde de una segunda conferencia. Sí. Oye, yo creo que también en honor al tiempo y a Gloria, que me imagino que está esperando para comenzar su conversación y su conferencia, les agradezco la invitación y bueno, estamos súper abiertos a seguir la conversación y a poder profundizar en los temas que ustedes tengan. Así que muchas gracias por la invitación. No, a ti, Lorena y Marcela. Viviana se va a quedar acá, así que darles las gracias, porque yo creo que esta universidad que partió con este programa de Una Salud, al mismo tiempo que partió con un programa de salud comunitaria, está dando muestra, una señal concreta de dónde estamos colocando la prioridad. Y por lo tanto, que ustedes estén aquí compartiendo con nosotros, también estamos visibilizando esta mirada interdisciplinar que no debemos abandonar nunca. Así que se les agradece muchísimo, Marcela, Lorena, que nos hayan acompañado. Un abrazo grande. Nos vemos, éxito, que estén bien. Gracias. Chao, chao.